Buenos días, muchas gracias al profesor Alió por su amable invitación. Los defectos de iris tienen una importante repercusión estética y funcional. Su tratamiento depende de la cantidad de tejido iridiano residual y de la afectación de otras estructuras oculares. Presentamos algunos casos tratados con el iris artificial de Human Optics. Se trata de un iris de silicona biocompatible teñida con pigmentos. El tamaño se ajusta en cada caso con un trépano corneal. Cuando precisamos fijación a sulcus con suturas, elegimos el iris con fibra. Solemos emplear Prolene de 10-0 y los bolsillos esclerales de Hoffman. Presentamos dos casos de midriasis y catarata traumática. La flexibilidad de la silicona permite el implante mediante inyector a través de pequeña incisión. En el caso de la izquierda, previamente intervenido de catarata traumática, presenta suficiente remanente capsular para implantar una lente de 3 piezas y un iris artificial en sulcus sin sutura. Utilizamos la medida blanco-blanco para ajustar el implante, en este caso de 11,5 milímetros, y realizamos una pequeña iridectomía. El caso de la derecha presentaba una catarata brunescente de larga evolución, pero con zónula respetada. Tras la facomulsificación, se implantó un anillo de tensión capsular, una lente monobloque y un iris ajustado al tamaño del saco. En ambos casos hay que asegurarse que el implante quede bien estable dentro del saco o en el sulcus para evitar luxaciones anteriores del mismo. El resultado ha sido funcional y cosméticamente satisfactorio. Habría sido mejor emplear un iris de color customizado, pero esa opción encarecía mucho el procedimiento. El iris con fibra se utiliza en casos más complejos en los que es preciso fijar el implante a sulcus mediante sutura. Presentamos dos casos de traumatismos perforantes severos con varias intervenciones previas. Asociaban afaquia, por lo que fue preciso fabricar un implante combinado, de modo que suturamos una lente acrílica monobloque a un iris artificial con un Prolene de 8-0. Conviene recortar los ápticos una vez suturada la lente para evitar que se enganchen las suturas de Prolene. Tras realizar los bolsillos de Hoffman, se van pasando las suturas de Prolene por el implante y por el sulcus ciliar. En el caso de la izquierda, nos ayudamos de una aguja de insulina para extraer los Prolene. Una vez pasada la sutura, se pliega el implante con pinza y se introduce por una incisión de 5 milímetros. Es el momento más complejo de la cirugía porque las suturas de Prolene se pueden enganchar con los ápticos y dificultar mucho las maniobras. El caso de la derecha se realiza a cielo abierto, lo que facilita la introducción y la fijación del implante. La intervención finaliza con la sutura del botón corneal norante. Observamos unos resultados estética y funcionalmente óptimos. En este último caso, para evitar los problemas de degradación del Prolene a largo plazo, planteamos una técnica tipo Yamane modificada. Recortamos el iris sin fibra con la distancia blanco-blanco y le anclamos una lente de 3 piezas. El material de los ápticos debe ser flexible y estable como el PVDF de esta lente de Zeiss. Tras dejar premarcada la incisión de 6 milímetros, comenzamos eliminando el tejido iridiano desvitalizado y liberando sinequia mediante vitreotomo y microtijera. Podemos observar la presencia de algunos restos capsulares por detrás del iris indemne. Dejamos marcados los puntos de fijación de los ápticos a 2 milímetros del limbo. Tras dar un punto de seguridad de Vicryl, introducimos el implante sin plegar por una incisión tunelizada de 6 milímetros. Nuestra primera intención era fijar la sulcus enclavando los ápticos con la técnica de Yamane. Sin embargo, los leucomas, los restos de iris y nuestra falta de experiencia nos hizo perder de vista el áptico inferior sin haberlo enclavado. Recordando que había unos restos capsulares, optamos por liberar la sutura de seguridad y rotar el implante 180 grados. Desde esta posición conseguimos enclavar uno de los ápticos dejando el otro apoyado en el reborde de la cápsula. Finalizamos la intervención cauterizando el extremo del áptico y suturando por plano. Este es el resultado final y observamos una mejoría significativa estética y funcional. Como conclusión, debemos incluir el iris artificial en el armamentario quirúrgico actual. Aunque nuestra experiencia es limitada, hemos comprobado que los resultados, tanto estéticos como funcionales, son muy satisfactorios. Se trata de técnicas bastante complejas que se deben reservar a los cirujanos más expertos.
En el pronóstico a largo plazo hay que tener siempre en cuenta la comorbilidad de estos casos. Se trata de ojos severamente traumatizados y plurintervenidos que con frecuencia requieren tratamiento hipotensor y en los que no se descarta una descompensación corneal a largo plazo. Muchas gracias. Hola, buenos días, Amparo. Muchas gracias por este magnífico caso clínico que, siguiendo el principio de esta sesión de casos clínicos especiales, es un caso hipocrático, es un caso donde nos enseñas cómo hacer algo difícil y que parece fácil. Entonces, te agradezco el contenido didáctico y la manera en la cual has editado este vídeo, que es de magnífica calidad y con el cual yo he aprendido mucho también. Mi primera pregunta va a ser en cuanto a cómo customizas el implante al saco o al sulcus. Sabemos que en el sulcus estos implantes de silicona son inestables y pueden constituir un riesgo para el iris y el endotelio, finalmente, y por tanto, ¿cómo los customizas? ¿Qué diámetro tallas del implante para ponerlo en saco y qué diámetro usas para ponerlo en sulcus? Muchas gracias, profesora Lío, por su amable invitación. En los casos que vamos a implantar el iris en saco, utilizamos un trépano de 9,5 milímetros, que es el tamaño estimado del cristalino en un ojo normal. Cuando lo queremos implantar en sulcus, en nuestros primeros casos empleábamos el blanco más 0,5, que era el tamaño descrito en las primeras publicaciones. En nuestros últimos casos lo hacemos con el blanco para evitar contactos o roces con la raíz del iris. Cuando colocamos un implante en sulcus sin fijar, lo hacemos siempre detrás de remanentes del iris original, del iris natural. Si no hay absolutamente ningún remanente de iris, por supuesto no va a estar estable, pero es que en ese caso utilizamos el iris con fibra y lo suturamos al sulcus. Mi segunda pregunta ahora va respecto a una técnica una parte detallada de la técnica quirúrgica. ¿Cómo colocas los hilos? ¿Cómo manejas los hilos? ¿Cómo los pones para poderlos a su vez exteriorizar con la aguja y suturarlos al sulcus? ¿Cuál es la manera en la cual evitas que se líen y acabe todo un embrollo fenomenal donde ya no se sabe qué hacer? A ti te sale muy bien, pero explícanos el truco, el sistema o el detalle para poder ordenar los hilos y evitar que se nos líen y se nos embrollen. Efectivamente, introducir un implante combinado de iris y lente plegado con los prolines ya precolocados es un procedimiento complejo. Nosotros utilizamos una entrada superior a las 12 y 3 puntos de fijación. Uno a las 6, a las 10 y a las 2. Precolocamos las suturas de prolene y el implante, que ya lleva suturada su lente acrílica monobloque, a la que últimamente le estamos recortando los ápticos para que haya menos probabilidad de enredo, se pliega con pinza y se introduce. Y una vez introducida, se van tensando las suturas hasta ajustar un centrado correcto. Cuando tenemos la posibilidad de hacerlo combinado con queratoplastia, como es más fácil, podemos dar 4 puntos de sutura, queda bastante estable. Bien, ahora te quiero preguntar y que me comentes cómo colocas la lente, porque la lente va suturada al plato de silicona de la lente, pero en esto, y tú lo dices, se puede rasgar porque la silicona es muy frágil. No es mala idea el engancharla con esos dos agujeritos que planteas, puede que sea incluso más fácil y menos arriesgado para el implante. Entonces, ¿cuál es la técnica que prefieres para el enganche de la lente? Y ya mencionas que hay otros implantes que tienen la lente ya puesta, pero yo creo que es mucho más práctico ponerla porque puedes de esa manera utilizar distintas lentes y no te atas solamente a la lente que nos aporta la lente ya premontada con el iris. Gracias y nos lo explicas. Nuestros primeros casos de implante combinado de iris y lente los hemos fabricado con iris con fibra a la que le hemos suturado la lente monobloque con un prolene de más grosor, de 8,0. Y esta estructura la fijábamos al sulcus con prolene de 10,0. Pero precisamente por la posibilidad de degradación del prolene y de subluxación y inestabilidad a largo plazo, nos hemos planteado esta opción de implantar realizar un implante combinado de un iris sin fibra
al que le atravesamos con los ápticos de una lente de 3 piezas. Y son los ápticos los que se fijan a la esclera. Se quedan enclavados con la técnica de Yamane y, por tanto, tienen la estabilidad de esta técnica a largo plazo. No tiene menos estabilidad por tener el iris asociado a la lente. Al revés, le da estabilidad y no causa ningún problema en particular. Muy bien, muchas gracias, Amparo. Entonces ahora te quiero preguntar las dos texturas que he visto en el vídeo. Hay un iris que tiene una textura lisa y otra que tiene una textura rugosa. ¿Son iguales? ¿Cómo los diferencias y para qué? Cuesta lo mismo, dándonos alguna idea sobre esta textura especial que tienen estos implantes. Gracias. Hay dos tipos de iris, no, pero estéticamente son exactamente iguales. La diferencia es que uno solo tiene silicona, son los iris sin fibra, y otro lleva una malla de un tejido embebido en la silicona, que estéticamente no se nota, sin embargo le aporta resistencia a la tracción, y ese tipo de iris es el que hay que utilizar cuando hay que fijarlo al sulco, cuando hay que utilizar sutura. Pero estéticamente no hay diferencia alguna y en principio no hay diferencia de precio. Luego, respecto a la diferencia estética, ahí sí es donde hay diferencia de precio, ¿no? Hasta ahora hemos manejado un iris de un color estándar, color castaño, y luego teníamos la opción del iris customizado, en el que el fabricante solicita una foto del iris contralateral y hace una copia exacta. Y este tipo de iris sí tiene un precio un poquito más alto. Sin embargo, recientemente el fabricante ha sacado al mercado una especie de carta de colores donde hay una opción a elegir un tono razonablemente parecido y a un precio bastante más asequible. Bueno, pues muchas gracias por todo, ha quedado muy bien y tras el vídeo de tus explicaciones creo que todos sabemos mejor cómo utilizar estos implantes de iris artificial, cómo manejarlos, cómo ponerlos, cómo evitar complicaciones y finalmente cómo tener un éxito con nuestros pacientes. Gracias por este excelente vídeo y este caso clínico tan interesante. Muchísimas gracias.